Bueno, le estaba diciendo que nos quedan simplemente 4 clases para concluir el semestre. Hoy, 15, sábado, el próximo lunes 22, último sábado 27 y ya el 29 de noviembre ya sería nuestro examen final. Quería saber si es que ya están elaborando su ensayo para el trabajo final. ¿Ya han elaborado? ¿Están elaborando? Por mi parte, doctor, estoy ya investigando, ¿no? Y tratando de sacar información para redactar. Ya. ¿Cuál era su tema? El infanticidio, doctor. El infanticidio. Ya. ¿Desde qué perspectiva el infanticidio lo va a tocar? Estoy tratando de guiarme con el tema que hemos avanzado, doctor. Un concepto general y luego también cómo abarca, ¿no? Aquí en Bolivia en cuanto a las leyes. Si no me equivoco, la ley 258 del Código Penal trata, ¿no? Sobre el infanticidio. Ya. ¿Otra persona? ¿Nadie más está haciendo su trabajo? ¿Andrick? Bueno, sí, doctor, ya estoy avanzando en lo que es mi ensayo, en lo cual lo que estoy haciendo es la toxicología, doctor. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva del médico forense, doctor, todo lo que es médico forense, de todos los tipos de sustancias tóxicas en la cual se detectan mediante el estudio toxicológico. Bueno. Ignacio. Doctor, no, yo la verdad aún no he empezado, siendo sinceros. ¿Y has escogido un tema? Todavía nada. Estoy entre dos temas ahora. ¿Cuál es? Eh, Supongo que ya va a ser, bueno, es sobre el feminicidio y también sobre am, se me fue el nombre real, pero el de estupefacientes. Son temas muy opuestos, ¿no? Tendría que ver, digamos, Sí, es, ya definir para ir trabajando. ¿Alguien? claro. No, la verdad, como menciono, no lo realicé porque he estado en corto del tiempo, pero esta semana es la que voy a dedicar para el trabajo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vayan trabajando, por favor, adelanten. No se olviden, cuidado, después estén perdiendo los 10 puntos del trabajo. Vamos a ver una definición de lo que es la medicina legal del trabajo. Es una rama de la medicina legal en la que los médicos forenses le explicamos a los jueces cuestiones médicas para que tomen decisiones que resuelvan las demandas judiciales sobre salud laboral en el ámbito del derecho social y administrativo. Muchas veces, como les decía, los trabajadores, fruto de su trabajo, fruto de el desarrollo de sus actividades laborales, pueden sufrir pues enfermedades que son propias de la actividad en la cual se desempeñaban. Los de las secretarias, por ejemplo, tenían problemas de artritis en las manos cuando escribían, por ejemplo, mucho cartas. Entonces, se consideró, por ejemplo, una enfermedad laboral el tema de artritis, especialmente en el tema de las secretarias. En el tema, por ejemplo, de los policías y los militares, como están parados mucho tiempo, tienen problemas de con relación de la circulación,
varices, etcétera, ¿no? Otro tipo de enfermedades, por ejemplo, los que trabajan en industrias, como tienen contacto directo o indirecto con sustancias químicas o respiran desechos de industria, pueden generar pues daños respiratorios graves, como en el caso de los mineros, por ejemplo, que en algunos casos se tiene que, por el trabajo que realizan, su esperanza de vida es menor a la de otros trabajadores. Incluso se considera que es una de las profesiones más peligrosas, ¿no? El informe pericial es la prueba médica determinante en la que el juez se apoya para conocer las enfermedades del trabajador y su capacidad para trabajar. Muchas veces los trabajadores por temas de trabajo pueden perder su capacidad laboral, es decir, que no van a poder realizar sus actividades normalmente por temas de salud. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de algún tema de estos, de enfermedades laborales? Y si sí, ¿nos podrían comentar qué tipo de enfermedad? A ver, los escuchamos. Personalmente conozco una, pero no sé si entraría aquí. Es de un tío que tengo que trabaja en la alcaldía y que, pues, bueno, le dio cáncer. Ya, cáncer, ¿por qué? Mm, Por, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Ahora lo busco por internet. El nombre, perdón. Próstata. A ver, mientras tanto, alguien, por Eh, favor, pró- que pueda. Sí, sí. próstata, doctor. ¿Qué? Cáncer de próstata. Ya, pero esa enfermedad eh, no es laboral. Claro, eso quería preguntar. Entonces, tampoco sé si esto consideraría como enfermedad laboral. Mi tío se voló un dedo trabajando con una máquina en, en carpintería. ¿Eso se consideraría como una enfermedad laboral o no? Porque, bueno, como tal no es una enfermedad, pero sí es una. No como enfermedad, pero sí, digamos, como una discapacidad producida, digamos, en el ámbito laboral. Porque no nos olvidemos si es que la amputación del dedo se realizó en el trabajo, existe pues una obligación por parte del empleador de suministrar todos los elementos de seguridad para realizar sus actividades. Hoy en día, por ejemplo, muy aplicable también sería el tema de la bioseguridad, ¿no? De que las empresas deben suministrar las medidas de bioseguridad necesarias para que puedan prestar sus trabajos y no tener pues contaminación, ¿no? Ni enfermedades producidas por el tema laboral. En el caso, por ejemplo, los policías, los médicos han sufrido pues, mucho contagio por el tema del COVID y esto, por ejemplo, ha causado pues enfermedades del COVID por fruto por el contagio, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, doctor. Los bomberos, por ejemplo, están expuestos a la intoxicación con humo permanente, ¿no? Ahora, los que han enfermado con COVID, sí, lamentablemente han quedado con secuelas en el área pulmonar en algunos casos. Sí, cierto, ¿no? Y estas secuelas, lógicamente, hacen de que muchos no puedan prestar sus servicios normalmente y requiriendo, pues, atención médica especializada, que eso, lógicamente, genera, pues, un gran gasto para los trabajadores.
¿Algún comentario? ¿Alguna otra enfermedad que conozcan? ¿Sí? ¿Qué pasa si estas enfermedades laborales se dan a largo plazo? Es decir, cuando el empleador ya no está prestando servicios. Ya, una buena pregunta. Sin duda, ¿no? Casi las enfermedades laborales se van presentando pues a lo largo de la vida del trabajador, o en algunos casos ya cuando ya no están prestando el servicio. En esas circunstancias recurren a lo que va a ser el seguro de salud, ¿no? Que tienen los jubilados, pero toda enfermedad, digamos, laboral tendría que ser identificada cuando esté trabajando, porque si no, ya jubilado podría existir, digamos, la susceptibilidad de que la enfermedad no sea laboral, sino sea una enfermedad denominada preexistente, ¿no? Que puede ser, digamos, cualquier enfermedad que le puede dar una persona y no necesariamente está relacionado con el tema laboral. Imagínense, por ejemplo, si yo soy futbolista y una enfermedad laboral sería, digamos, los esguinces, las lesiones que se puedan producir en mis extremidades, pero, por ejemplo, si pierdo, por ejemplo, un brazo, se podrá considerar una enfermedad laboral relacionada con la actividad que desempeñaba. Directamente es lógico pensar de que no, ¿verdad? Y toda enfermedad laboral tiene que ser diagnosticada en lo posible, en lo que va a ser, digamos, sus actividades laborales vigentes. Hay muchas personas, como dice usted, señorita, que una vez jubilado se van presentando pues malestares en la salud, pero esas circunstancias muchas veces ya salen pues de la responsabilidad del empleador, porque ya está jubilado y no se han encontrado estas enfermedades, entonces, a menos que se pueda determinar, ¿no? De que estas enfermedades ya existían y no habían sido diagnosticadas, todavía ahí podría haber, digamos, algún tema de reclamo, pero bastante complicado el poder demostrar esa situación. Y la medicina, lógicamente, va a tratar de ayudar a los juzgadores con estos problemas, ¿no? Hay enfermedades laborales propias de cada actividad y esta, lógicamente, tendrá que ser tratada adecuadamente y en el caso, si es que corresponde, podría haber una indemnización por parte de la empresa. ¿Saben qué es una indemnización? ¿Se podría decir un pago por daños y perjuicios? Sí, un pago por parte de la empresa al trabajador. Esto, pero previa determinación que es una enfermedad laboral. Hay personas, por ejemplo, no sé, creo que decía, ¿no? Que uno de sus familiares había muerto con cáncer. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que es muy difícil de determinar las causas. Hay médicos científicos que dicen que el cáncer es genético, que es heredado de generación en generación. Otros dicen que es por culpa del medio que nos rodea, la alimentación, varios elementos. Y lógicamente el determinar de que un cáncer es fruto de una actividad laboral es bastante complicado. ¿Algún comentario más? Licenciado, porque, a ver, un ejemplo, mi papá fue minero ¿Ya? y él ya es mayor de edad. Entonces, hasta hace unos meses que recién le diagnosticaron lo que es tuberculosis, el mismo hecho por el polvo, el daño a los pulmones.
Ya, Y en esos casos, o sea, él ahorita no estaba registrado, o sea, no recibía su pensión. Recién ok. estamos haciendo el trámite. En ese caso, ¿qué se hace? O sea, ¿corresponde la remuneración o no? La indemnización, quiere decir. ¿Sí? Exacto. ¿Cuánto tiempo se ha jubilado? Hace ya 20 años. Ya es tiempo ya es. Lastimosamente los mineros, casi todos tienen este problema. Hay una enfermedad mal de mina, no sé qué se llama, que afecta a los pulmones y lógicamente concluye en lo que es la tuberculosis. Pero, digamos, mucha gente vive ya con eso, que son medicados y simplemente se les da una calidad de vida más adecuada, porque esto no tiene cura, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, en lo que vamos a ver en ese tema, justamente en poder determinar si una enfermedad es de base, con anterioridad, o no, o tienes relación o no tienes relación con lo que es el trabajo, ¿no? Doctor, y Sí, simplemente cuando tienes una enfermedad laboral, por ejemplo, el estrés crónico debido al trabajo, a la presión que recibes en el trabajo, muchas veces hay trabajos donde es demasiada la presión y hay un estrés crónico, simplemente corresponde a una indemnización. Después de la indemnización, sigues trabajando bajo ese estrés, es sancionada la empresa. un poco complicado esta situación que me pregunta, ya que todo trabajo genera pues un estrés de mayor o menor jerarquía. Todo trabajo siempre va a tener, digamos, un desgaste en la salud del trabajador. Sin duda, esto afecta en el tema y en el desempeño laboral. Muchas personas se jubilan con anticipación, no cumplen la edad correspondiente señalada. Por ejemplo, los mineros se jubilan más antes que de otras profesiones, porque se considera, digamos, que es una enfermedad bastante o una profesión bastante peligrosa y se pone en peligro la vida de los trabajadores. Los mineros, por ejemplo, son los únicos que se pueden jubilar, los hombres a los 55 años y las mujeres a los 50 años. Todos los demás tienen que cumplir más tiempo de vida, más tiempo de trabajo, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Doctor, no sé Sí, qué tan cierto sea, pero bueno, dicen que en futuro los que son transportistas enferman de lo que es los riñones y también las hemorroides, pero esto a veces se manifiesta ya cuando ya son bastante mayores y en algunos casos, por ejemplo, en el sector de que los manejan transporte, los que viajan de manera interdepartamental, no les ofrecen los seguros, ¿no? Laborales y por ende no tienen jubilación y todavía en algunos tipos de trabajo todavía se pone en riesgo la salud, ¿no? De los empleados. sí, es cierto, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en el tema de la construcción, muchas veces se han dado casos en los cuales han sufrido accidentes, caídas y han fallecido. Y no tenían seguros, no tenían indemnización, no tenían beneficios que normalmente en otras actividades laborales existen. Pero las leyes están poniéndose más rigurosas con el fin, ¿no?, de garantizar justamente una seguridad laboral, tanto cuando están activos como
cuando ya no están activos. Previo estudio de viabilidad, los médicos forenses explican a los jueces lo que el trabajador tiene, si puede trabajar, no puede trabajar, para que pierda su pensión o reciba la misma, ¿no? También actúa como perito médico forense en juicios de seguridad social y del tribunal médico. Sin duda, el poder determinar que una persona ha adquirido una enfermedad laboral fruto del trabajo prestado en una empresa, tanto sea pública como privada, va a generar pues cierto conflicto entre el trabajador que va a querer, digamos, una indemnización y el empleador que va a tratar de no pagar esa indemnización, ¿no? También se debe hacer una valoración de la incapacidad permanente para el trabajo, sea parcial, total, absoluta y gran invalidez. Cuando hablamos de una incapacidad parcial, se refiere, digamos, de que no va a poder trabajar un par de días y se va a recuperar y va a poder restituirse. Cuando hablamos de total, es de que el trabajador ya no va a poder realizar un trabajo que prestaba anteriormente. Imagínense, por ejemplo, un conductor de flota que tiene un accidente de tránsito y tienen que amputarle las piernas para salvarle la vida. ¿Podrá este trabajador volver a trabajar como chofer de flota? Entonces ahí estaríamos hablando de una incapacidad total, absoluta, para trabajar como chofer. Ahora, puede realizar otro tipo de actividades, pero ya no la que realizaba con anterioridad. ¿Algún comentario? Lo que la medicina legal en este campo va a haber dos aspectos. Uno, lo que son los accidentes de trabajo, como me decía su compañero, que un familiar había sufrido una amputación por la manipulación de cierta maquinaria, ¿no? Y las enfermedades profesionales que van a ser propiamente fruto al deterioro de la salud, ¿no? Estos dos aspectos van a ser estudiados por la medicina legal en apoyo a lo que va a ser el derecho laboral. También existe el acoso laboral y las patologías psiquiátricas en el trabajo. Por ejemplo, el estrés puede causar un deterioro en la salud mental, emocional de los trabajadores. Muchas veces hay convocatorias en las cuales dice, se requiere personal para trabajar en empresa rentable, muy famosa, pero se requiere que se trabaje bajo presión. Eso es bastante complicado para algunas personas. No pueden trabajar bajo presión porque va a deteriorar su salud, ¿no? También se van a poder presentar las impugnaciones de bajas laborales, la simulación y la disimulación. Muchas veces lo que ocurre, como les había dicho anteriormente, los trabajadores cuando tienen algún tipo de enfermedad pueden acercarse al seguro de salud y hacerse una valoración. Y en el caso poder determinar si pueden realizar actividades laborales normales o en el caso dársele una baja médica por un tiempo determinado hasta que pueda recuperarse y poder retornar a su fuente laboral. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Hay dudas, preguntas? Doctor, ¿Alguien? ¿Sí? doctor, en el caso de que una empresa, bueno, en este caso creo que se da más para los que son choferes, em, es dónde tendrían que exigir que el empleador les pueda
ofrecer estos seguros sociales, ¿qué les correspondería? Primero, lógicamente, hay las instancias conciliadoras, que es el Ministerio de Trabajo. Si no se puede llegar a una conciliación sobre la problemática que se tenga entre el empleado y el trabajador, perdón, el empleador y el trabajador, se recurre a la vía judicial para determinar las pericias correspondientes y acreditar los extremos de la petición del empleador. Ahora, perdón, del trabajador. Pero también se pueden dar casos de simulación y disimulación. Muchos trabajadores también se han dado a la mala tarea de hacerse o falsear, ¿no?, una supuesta enfermedad laboral para efectos, digamos, de recibir una baja médica y recibir una remuneración sin trabajar. Eso lógicamente pone pues en entredicho la credibilidad muchas veces de los trabajadores. Por eso los empleadores siempre presumen que es mentira el daño que pueda tener el trabajador. Se puede también tener discapacidad, minusvalía, dependencia, pensiones no contributivas. Me acuerdo un caso de un albañil que se cayó del tercer piso y lastimosamente tuvo un daño en la columna vertebral y esto le generó una parálisis definitiva y no podía trabajar en las mismas actividades que realizaba, ya que no podía caminar, no podía subir, ¿no? Normalmente lo que hacen los albañiles. Pueden realizarse las reclamaciones contra los mutuales, accidentes de trabajo, ¿no?, que en muchos casos hay pues aportes por parte de los trabajadores para poder ayudar, colaborar a los mismos trabajadores en circunstancias de peligro, ¿no?, que tenga su salud. También hay valoración de la aptitud psíquica y física en militares y funcionarios. Muchas personas, por ejemplo, sufren de estrés en el trabajo. ¿Saben qué es el estrés? La presión laboral que uno tiene en el trabajo. Ya. ¿Qué más? Una tensión física, ¿puede ser, Lisa? ¿Una qué? Una tensión física o mental. Cuando hay trabajadores, por ejemplo, como les he dicho, hay trabajadores que trabajan, hacen una actividad laboral física, otras intelectuales. La actividad física, lógicamente, va a estresar al cuerpo y puede generar, pues, posibles enfermedades. Cuando hablamos de estrés, muchas veces se relaciona con el trabajo mental, ¿no? Las presiones, el trabajo, la entrega de informes, trabajos pendientes, etcétera, etcétera. Ese estrés también puede causar pues daños en los nervios, ¿no? Haciendo de que una persona pueda estar pues con problemas nerviosos también. Puede haber aptitudes psicofísicas, pérdida del empleo o despidos por causas médicas también. Yo me acuerdo un caso, por ejemplo, cuando yo trabajaba en función pública, un trabajador se ausentó por 6 días y esto lógicamente se considera abandono y se establece un despido automático. Pero el funcionario pudo acreditar a tiempo, antes de que salga su memorándum, que su ausencia del trabajo no era, era justificada, quiero decir, ya que por temas de salud no pudo apersonarse al trabajo. Cuando estamos viendo, por ejemplo, los momentos más duros de la pandemia, mucha gente que se contagió realmente no sabían, digamos, no se sabía mucho cómo era el trabajo o
cómo repercutía en la salud. Es ahí que muchas empresas, por ejemplo, los mandaron a trabajar desde la casa. Y eso, dentro de la lógica, seguir trabajando enfermo era pues contraproducente. Aunque lastimosamente por el tema de la pandemia era muy difícil acceder al centro de salud, hacerse la identificación y pedir baja médica para una recuperación completa y debiendo el empleador trabajar o pagar el 100% de la remuneración. ¿Algún comentario, por favor? ¿Hasta acá? ¿Cuál es el campo de acción de la medicina legal del trabajo? Es en el interior de la empresa aplicado a todos los trabajadores por medio de ejercicios ocupacionales, exámenes de ingreso, exámenes de control y convenios con otras entidades exteriores para que lleven un control de los procesos con algún índice de peligro que afecten la salud de los trabajadores, así buscar diferentes métodos para mantener un buen índice sobre la salud de los trabajadores, de las empresas, además del trabajar coordinadamente con el área de seguridad industrial. Esto de la seguridad industrial es lo que habíamos estado diciendo, de que cuando un trabajador presta sus servicios en una empresa, sea cual sea la empresa, debe proporcionársele los medios mínimos de seguridad para evitar temas de contagios, enfermedades y otros índoles que generalmente se da en el tema laboral, ¿no? Muchas veces cuando se trabaja en oficina, por ejemplo, una persona se resfría y este le va contagiando al vecino, este al otro vecino, y muchas veces se da el contagio de toda la oficina con resfrío. Imagínense, por ejemplo, con el tema del COVID, el trabajar normalmente en actividades puede generar pues un contagio directo o indirecto, ya que muchas veces no se contemplan las medidas de bioseguridad, de protección, de espaciamiento social, ¿no? Y otras características que lógicamente son, pueden favorecer a un contagio y una enfermedad laboral. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, por favor? Licenciado, ¿y qué pasa con aquellos trabajos que no cuentan con seguro social? La ley obliga, si es que hay una empresa que no tiene este seguro social obligatorio, muy fácilmente se puede presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora, hay grandes temas, ¿no? Que se debe tocar. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿no? No tienen seguro de salud, no tienen jubilación, porque obviamente el pago que se realiza va directamente para sus utilidades, sus ganancias, ¿no? Pero se puede presentar varias circunstancias en las cuales pueda poner en peligro la vida de los trabajadores del hogar, ¿no? ¿Algún comentario? Estamos a 4 minutitos. Yo creo que hasta aquí podríamos quedar. Tal vez explicar esta última diapositiva respecto a los objetivos de la medicina legal laboral, ¿no? El objetivo de la medicina legal, además de determinar las enfermedades legales o enfermedades laborales, es tratar de disminuir la siniestralidad, prevención de accidentes, reparación de los daños privados de acciones y enfermedades profesionales, la rehabilitación, la recalificación y la recolocación en lo que es la fuente del trabajo. Muchas veces cuando el empleado es joven y sufre, digamos, una discapacidad parcial, puede, digamos, cambiársele de rubro de actividad a un otro lugar donde pueda prestar sus servicios. El despedir a una persona, por ejemplo, con enfermedad laboral o con discapacidad
producida por el accidente de trabajo es lógicamente mal visto por parte del Estado. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Nos quedan 3 minutitos para concluir esta clase, por favor. ¿Alguien que ingresó recién y no ha respondido a la lista? Repito, alguien que recién ha ingresado y que no respondió a la asistencia cuando se llamó. ¿Todos respondieron? Ramírez Churqui, ¿no? Ya está con asistencia Ramírez. ¿Quién más? ¿Alguien más que no ha respondido a la lista? Ahorita somos 12. A ver, quiero ver cuántos respondieron. 10 nomás han respondido. ¿Quiénes no han respondido? Por favor, la asistencia. Buenas noches, dice yo, mi señal, Sheila Conde Suárez, licenciado. Mi señal está Buenas un poco noches, mal dice y no pude escuchar. Eddie Rodrigo, dice. ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo Mani Macías, dice. Doctor. ¿Tu apellido cuál es? No lo estoy bien. Mamani Macías, Eddie Rodrigo, doctor. Ya, Mamani. Listo, ya está con lista, asistencia. ¿Quién más? Creo que somos todos esos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún Licenciado, ¿qué comentario? son las enfermedades profesionales? ¿Perdón? ¿Qué son las enfermedades profesionales? Las enfermedades profesionales son aquellas deterioros a la salud que son provocados por una actividad repetitiva, generalmente relacionada con el trabajo. Por ejemplo, los que trabajan con las manos, los carpinteros, ¿no? Como trabajan con madera, pueden recibir cortes, amputaciones por mal uso de la maquinaria, o en algún caso, ¿no? Cuando se cepilla la madera, muchas veces respiran y eso, y pueden tener problemas respiratorios a corto o largo plazo. ¿Ya? Bueno, se les agradece por su asistencia. Ya se va a cortar en cualquier momento. Muy buenas noches y nos veríamos el día sábado, por favor, para continuar con esta temática de la medicina legal en el ámbito laboral. ¿Ya?